La Asociación de Magistrados del Uruguay realizó 2 jornadas de cara a la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal, que ya le queda agosto, septiembre, octubre, e ingresa o entra en vigencia a partir de noviembre. Esto motiva que nos acompañe en los próximos minutos aquí en los estudios de BTV Noticias el doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Doctor, buenas noches y gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Por razones de tiempo, obvio, en el informativo hay 4 o 5 puntos que queremos por lo menos tener con usted un adelanto de lo que allí pasó, que ya nos adelantaba el doctor Andrés Ojeda, nuestro columnista especialista en temas jurídicos, que es de lo mejor que ha visto en estos días, en estas semanas que se han realizado encuentros de este tipo. Tenemos que decirle a la gente que se tiene que ir acostumbrando a que la prisión preventiva que se ve con el actual código no va a ser moneda corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Cómo y cuándo se aplica la prisión preventiva entonces? Sí, la prisión preventiva, por lo menos debería ser así, se regula en el nuevo código como una medida de última ratio, es decir, como último recurso, para casos donde haya elementos de algún peso que hagan pensar que la persona investigada se va a alejar, digamos, del país o va a obstaculizar la investigación, que son lo que llama en derecho procesal o en derecho comparado el riesgo cautelar. A eso, naturalmente, hay que sumarle alguna prueba o mejor dicho, alguna pauta de la participación de la persona investigada en el hecho, pero digo, ¿Y se está pensando, por ejemplo, en un protocolo mínimo de cuánto va a tener que probar el juez para esta prisión preventiva o la independencia es lo que va a primar el allí? cambio que sobre el cual se está planteando, se planteó alguna discusión, fue motivo de debate en el primer panel el día viernes de mañana, fue de qué manera se alcanzaría ese estándar necesario para la prueba de la participación de la persona investigada. Y ahí, digamos, hay 2 posiciones, pero que parecían muy antagónicas, pero que en realidad una de las conclusiones en general que surgió de ese panel fue que la discusión se había generado en realidad, como muchas veces pasa, a partir de un malentendido sobre lo que se puede o lo que no se puede hacer en la llamada audiencia de formalización, que es un instituto novedoso, donde el fiscal pide, en algunos casos, no necesariamente la prisión preventiva, y lo hace en función de lo que tiene en su investigación, y la defensa tiene la posibilidad de cuestionar eso, y bueno, ahí en ese caso existe la posibilidad de que pida prueba. Es decir, pero se analizó es muy técnico, con mucha profundidad, que en realidad es una discusión. Pero por lo que tenemos entendido fue muy útil para todos. Sin duda porque se estaba, como le decía, manejando una discusión en determinado nivel, que creo que se bajó porque nosotros invitamos a 2 chilenos especialistas, al doctor Gonzalo Fernández, grado 5, que es un abogado de ejercicio, y nos parecía muy importante que tuviéramos la visión de un abogado penalista de ejercicio y naturalmente de los expertos chilenos, que esa preocupación, esa discusión que teníamos nosotros les parecía, les llamaba incluso la atención. Digo, desarrollaron la exposición de tal forma que creo que compartimos en general, disipó bastante los temores que había con relación a eso. Otra duda, son dudas que yo tengo, obviamente. Usted mira, bueno, eso es infundado, es decir, esta primera era una duda fundada. Una segunda es, se vienen los acuerdos entre Fiscalía y la defensa. Es decir, se ve mucho esto en las películas sajonas, sobre todo de los Estados Unidos, que se llega a un acuerdo. Bueno, está todo en tu contra, vas a comer 10 años, pero de repente podemos acordar, confiesa y se llega a un acuerdo. Y el juez tiene que validar ese acuerdo. ¿Y qué acuerdo valida? ¿Qué tipo de acuerdo valida? Eso fue también motivo de análisis y debate. Es un instituto que es absolutamente nuevo, entonces ya partimos con algunos predispuestos, algunos nos causa cierto rechazo eso, lo tenemos estructurado y marcado a fuego un proceso penal donde se pretende la averiguación de la verdad ahora, ¿no? Y ese diseño o ese acuerdo en realidad tiene que ver con otra consideración del proceso, el proceso como algo que hay que gestionar eficientemente porque no se puede llenar por las cárceles, en fin, y hay persecuciones penales que cuestan dinero, se gasta tiempo y en función de eso, digamos, el rol del juez cambia totalmente.
Y ahí, bueno, ahí se plantea naturalmente alguna suerte de preocupación de los jueces en cuanto a eso, es lo que usted me pregunta, es decir, ¿qué acuerdo es el que estaría que un validando? disparate no van a validar. Exacto, eso pero va a haber instancias en que va a haber dudas. El control razonables. del juez está habilitado, está previsto. Existen distintas formas en derecho comparado de regular eso, de manera que haya más o menos libertad de las partes para acordar. Y en este caso lo que está, el diseño es bastante sencillo para que se eche a andar y se verá. Pero básicamente el juez mantiene control de la calificación, si el delito es este o aquel, en función de los hechos que le tiene que decir la Fiscalía, y ahí naturalmente la defensa puede cuestionarlos o no. Pero en síntesis la pregunta es, disparates se supone que no se van a validar, obviamente. Exacto. En algún momento se ha escuchado en tantas entrevistas que uno hace que derogar la libertad condicional es algo en lo que el Parlamento se apuró. ¿Se apuró el Parlamento y por qué? ¿Me entiende por dónde voy? Sí, no, eso es una preocupación que diría el diseño original del código, porque el código ha tenido un proceso de reforma, la reforma tuvo un proceso de reformación, digamos así, si está bien dicho, desde el año 2006 al 2009 fue una cosa, después estuvo un tiempo, digamos, hibernando y pasó a tener estado parlamentario nuevamente, y ahí se sucedieron una serie de modificaciones. En el esquema original la libertad condicional no se derogó, es decir, se mantuvo, porque no estaban las vías rápidas, es decir, el juicio abreviado, los acuerdos, en fin, una serie de institutos que están previstos precisamente para que la libertad condicional o funcionarían en lugar de la libertad condicional. Ahí está. Entonces se reflexiona, ahora la libertad condicional no tiene sentido, porque la prisión preventiva sería en principio de excepción, y para los casos para que no hubiera lo que funciona, lo que atiende la libertad condicional, que no se tenga que reintegrar a alguien, para eso hay institutos que son la libertad vigilada, la vigilada intensiva, en fin, otros mecanismos. Lo que todos, o algunos, se plantean es que eso se verá sobre la marcha, si realmente hubo apuro o no hubo apuro. Quizás sí, porque en la medida que, por lo menos al principio, la libertad condicional, los otros institutos, como son nuevos, no sabemos, todavía no tenemos la forma de medir qué tanto funcionarán como paliativo o equivalente a la libertad condicional. Pero me quedan 30 segundos, es lo que me dicen. Sí. Ha sido procesado y se ha iniciado el proceso el supuesto asesino del policía de la pizzería. 8 antecedentes. ¿Usted está de acuerdo cuando se dice por parte de algún fiscal incluso que hay un emporio de institutos liberatorios y que nadie cumple una pena completa en este país? Depende del delito. Hay una consideración en otros países que las penas cortas no vale la pena que se cumplan efectivamente. Hay muchos casos donde se cumplen penas cortas, y en los casos de penas cortas puede pasar, o pasa en el régimen actual, que se acorta más aún. Y eso es lo que el caso de hurtos y demás. Cuando se trata de delitos de gravedad, el emporio de la libertad no funciona mucho, es decir, eso tiene que ver con delitos de menor envergadura.